Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. No gastes tus boletos porque te puedes arrepentir. Vas a poder conseguir una skin gratis de la Easy. Así es amigos, también puedes obtener una skin épica de la Oden. Adiós a la exclusividad. Activision va a reciclar la FF1 legendaria gratis. Por fin estará de regreso la B15 legendaria de las mejores escopetas. Nueva skin de bonus, fecha de la nueva mítica y más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Realmente no ha salido tanta información como uno quisiera, pero tranquilos que hoy les traigo información que estoy seguro les va a gustar. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Al inicio de la temporada yo les comenté que se había filtrado que los de Activision iban a reciclar la FF1 legendaria que habían dado gratis anteriormente. Desde entonces me han estado preguntando si esa información era verdad o por qué no ha llegado al juego siendo que ya comenzó la nueva temporada. Lo primero que te quiero decir es que esto no me lo estoy inventando, por supuesto que no. De hecho, cuando entrabas al juego aparecía en la primera página que este evento de Rock iba a ser reciclado. Así que si no tienes esta arma, enhorabuena amigo, porque ahora la vas a poder conseguir si es que no la conseguiste. Para la mayoría esta es una buena noticia, sin embargo aún hay gente molesta diciendo que no la reciclen porque se acaba la exclusividad. Evidentemente la skin no es exclusiva, primero que nada porque fue gratuita, segundo fue de eventos y tercero no es de colaboración. Una skin exclusiva podría ser la DRH Kurohana o la KN44 Legacy que se consiguieron en misión de élite. Cuando llegara la FF4 legendaria entonces, ok, el día exacto no se sabe, pero se espera que sea en la segunda mitad de la temporada, así que amigo hay que estar bien atentos. Si no has entrado al juego, te comento que salió una nueva caja fuerte amigo, Corredor de Conspiración, y en ella puedes conseguir 4 skins épicas para la Oden. Si tienes boletos de plata, de bronce o de oro, puedes aprovechar para reclamar alguna porque la verdad debo admitir que las skins están guapísimas. Al menos la de color rojo y la blanca creo que merecen mucho la pena, sobre todo si te gustan las armas que tienen mucho daño como esta Oden, aunque eso sí no son fáciles de controlar. Es inicio de temporada, aunque boletos pocos dan, ten en cuenta que cajas sí que están dando en eventos, en tienda de intercambio y eso suma al cupón del Hito 100. Pero antes de que te pongas a gastar ese cupón, amigo, te recomiendo que veas el video completo porque viene algo mejor. Efectivamente, no malgastes sus boletos porque amigo vas a poder conseguir la skin de Easy, esta skin que estás viendo por aquí. Y es que a pesar de que muchos ya están pensando si realmente va a llegar o no va a llegar porque no ha llegado, según filtradores sí que va a llegar y ojito amigo en caja fuerte. Claramente no todo el mundo le va a gustar la skin, es completamente normal, pero ten en cuenta que según en Warzone esta skin era considerada tryhard. Yo la verdad la veo guapísima, no sé tú, pero a mí sí me gusta. De momento no sabemos la fecha exacta de cuándo va a llegar, lamentablemente aún no se dice amigos, pero tranquilos porque si están los archivos significa que efectivamente va a llegar. Es para esta temporada, sin embargo hay rumores de que podría llegar en un lote o en una caja de forma normal. Aquí lo importante es que los filtradores siguen manteniendo la versión de que efectivamente será en caja fuerte. Por esa razón les digo que guarden sus boletos, no les vaya a pasar como yo que le tiré todo a la paloma táctica, a la paloma clave y no me tocó y ahora va a tocar gastar code points para esa Easy. Aquí podemos ver parte de cómo se verán los efectos de baja de la nueva mítica FS Hurricane. De hecho también se puede ver cómo se sostiene el arma en primera persona y debo decir que está bastante épico. Esta nueva mítica va a llegar al juego o se espera que esté llegando el 10 de junio en horario UTC. Quiere decir que en la TAM sería un día antes, el 9 de junio. Les quiero hacer una pregunta rápida a ver si alguien sabe amigos. No sé si solamente me pasa a mí, pero siento que esta nueva arma FS Hurricane en su versión base está bugueada. Por alguna razón esta arma no dispara a pesar de que le dé con todo al botoncito. No he visto a nadie quejarse de esto, quiero pensar que solamente a mí, pero bueno, me gustaría saber si a alguien más le está pasando. Les tengo buenas noticias para la gente que le gusta jugar el Battle Royale y es que así amigos, una de las mejores escopetas legendarias va a ser reciclada, la B15 Veracruzana. Efectivamente, según información, esta skin de la B15 legendaria va a estar llegando de nuevo el 12 de junio, que vamos, en la TAM igual, sería un día antes, el 11 de junio. Personalmente en VR yo la uso demasiado, de hecho la uso muy por encima de la KRM, siendo que la KRM es joya, sin embargo siento que la B15 se disfruta mucho más. Quizás sea por lo
los colores, por los efectos o porque es un poco más difícil, pero evidentemente si hablamos de rendimiento, la KRM está por encima. A mí lo que sí me gustaría es que esta skin tuviera movimiento, me refiero a los tentáculos del pulpo que se movieran así como en Warzone. Ahí puedes ver que el multijugador tampoco se queda atrás, hasta los 20 metros aún sigue reventando, lo cual es muy difícil con una escopeta. Para que veas que no soy mala onda, te voy a compartir mi clase. Esta clase es la que yo uso en multijugador, la verdad rinde bastante bien, y ahora te comparto la de VR. No tiene una mira tan limpia como el de la KRM, pero insisto, está bastante guapa. En las últimas colaboraciones, los de Activision se han puesto entre comillas humildes dando regalitos en la página oficial web de la tienda del juego. Lamentablemente en esta colaboración también han regalado algo, pero digo lamentablemente porque por desgracia el regalo está feo, es como un sticker o es como un aerosol. El regalo debería mejorar muchísimo, pero si no te interesa, igual manera te comento que el paquete de 2600 Code Points incluye una skin épica de pistola. Aquí se puede ver la skin, es como ambientado en la temática de Persona 5, no tiene efecto ni nada por el estilo, es simplemente como una pegatina. Es curioso porque si bien es cierto es de colaboración, pues no le veo nada increíblemente especial como para ponerlo en una oferta de paga. Yo creo que está mejor la KRM que están regalando en evento, así que sí, Activision no está motivando con esa oferta un poco simple. Hubo una vez donde por recargar el paquete gordo te daban una skin de la Urban en traje amarillo con negro, esas sí eran ofertas, amigo. Recuerda que en esta temporada estará de regreso armas como la Swiss Delay mítica, la BP50 mítica, el Ghidorah Kai legendario y la lanza legendaria. Sin embargo, se espera que el día de mañana esté de regreso esta skin de la DRH legendaria, no me acuerdo el nombre, pero bueno, aquí lo puedes estar viendo. Lo que sí no se sabe es el precio de esta misma, ya que alguna vez llegó al juego con descuento 50%, así que no sabemos si también llegará con descuento o llegará de forma normal. Aquí está su personaje. También me preguntan mucho por la RAM 7 mítica y otras míticas, amigos, pero lamentablemente no hay información, solamente de las que les acabo de comentar. Te hago el último aviso porque el evento de Code Points dobles acaba hoy, así que sí, amigo, ya se nos va. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. No se te olvide que también tenemos pendiente en el juego algunos eventos temáticos y más recompensas. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.